No es coincidencia que ustedes le hayan aplicado la misma vergüenza de sus vidas al mismo acto que genera la vida. ¿Cómo considerarías tú que debería ser el sexo desde el amor? Este short podcast está bien candente, así que ve por un vaso de agua frío porque o te tomas el agua o te va a caer un baldado de agua fría con todo lo que te voy a incomodar a través de este short podcast, porque tú sabes que yo te comparto mi verdad y mi verdad es mi verdad. Tú tienes que ver qué resuena contigo, qué conecta contigo y construir tu propia verdad. Todo lo que yo comparta es siempre desde el amor y la invitación es que no juzgues. Recuerda que la espiritualidad no es juzgar, la espiritualidad es aprender a respetar el proceso de cada persona. Así que una vez habiendo dicho esta introducción, quiero darte la bienvenida a este nuevo short podcast. Recuerda suscribirte al canal, suscribirte al podcast, activar notificaciones porque estoy compartiendo contenido de mucho valor, mucha expansión, desarrollo, crecimiento personal, espiritualidad, sexualidad, negocios, abundancia, dinero. Todo lo que te lleve a ti a expandirte, a elevarte, a irte a un siguiente nivel, lo vives, lo compartes aquí conmigo. Así que bienvenido, bienvenida a este nuevo short podcast. Recuerda que tú eres el protagonista, tú preguntas y yo respondo. El día de hoy tenemos dos preguntas que las prácticamente están preguntando lo mismo. Ele Valentina pregunta: ¿cómo considerarías tú, Sebas, que debería ser el sexo desde el amor? Y Medina Sergio Arias pregunta: háblanos sobre sexualidad y las relaciones amorosas. Yo que viví muchos años en la iglesia cristiana, y esto ya lo he comentado en algunas ocasiones, desde muy niño, desde los 13 años comencé a ir a iglesias cristianas. Empecé a congregarme, me encantaba porque eran jóvenes, la música en vivo, había mucha energía, aprendí muchísimo, crecí muchísimo, tuve amistades muy interesantes, pero dentro de la iglesia cristiana, y también esto sucede en muchas iglesias y religiones, estaba muy arraigado el tema de la sexualidad como pecado, y los pastores, los líderes siempre estaban muy pendientes de nosotros los jóvenes, de no ir a pecar, de no ir a quemarnos, y siempre nos hablaban de la masturbación, el sexo como algo que a Dios no le agradaba. Que el sexo era algo sagrado que solo se podía vivir dentro del matrimonio, y eso me empezó a mí a generar mucho conflicto, muchos caos, porque pues imagínate, uno de jovencito a los 15, 16, 17 años que empiezan las hormonas a alborotarse, empieza ese cuerpo a pedir calor, a pedir conectar con otros seres, y que la iglesia te diga que tú no puedes ni tocarte ni tener relaciones porque estás desagradando a Dios. Y siempre te decían, si tú pecas, o sea, si tocas o tienes relaciones, es un pecado. Y pecar es desobedecer a Dios. Y si tú desobedeces a Dios, vas a recibir la consecuencia de Dios, el castigo que Dios. Entonces, esto es un tema que yo siempre comparto si me has venido escuchando. Siempre la religión nos está inculcando un Dios castigador y nos vende un adoctrinamiento a través del miedo y la culpa, y se vuelve un círculo vicioso donde tú mismo te destruyes y en realidad no conectas ni conoces a un Dios verdadero, porque es que Dios es amor. Dios no necesita, primero, Dios no necesita que lo reconozcamos y le obedezcamos nada, porque Él no es un rey autoritario. Él es amor infinito, Él nos dio libre albedrío, entonces Él no necesita reconocimiento. Si Dios necesitara nuestro reconocimiento, si Él necesitara probarnos y nosotros necesitáramos su aprobación, entonces no sería Dios. Sería un ser con ego que busca aprobar quién sí y quién no. Por lo tanto, todo concepto que tú tengas frente a un Dios castigador, frente a un Dios que ponga pruebas, frente a un Dios que se ponga bravo porque tú no lo obedezcas, o frente a un Dios que busque que tú lo reconozcas, lo alabes y lo honres y lo bendigas y le hagas cosas, ese no es un Dios verdadero. El Dios omnipotente, omnisciente y que es amor infinito, no necesita nada de nosotros, y es tan amoroso que aún así nos busca. Dice Apocalipsis 3:20: hey, estoy aquí en la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Significa que Dios es tan infinito su amor que aunque nosotros la caguemos, cometemos errores, nos caemos una y otra vez, Él siempre está ahí buscándonos. Está ahí para amarnos, para abrazarnos y para levantarnos, pero no para castigarnos, no para pedirnos a nosotros que le obedezcamos, porque Él ya nos dio libre albedrío. Entonces, este tema, la sexualidad, durante toda la historia de la humanidad,
ha tenido muchos matices de doctrina, de legalismo. Yo recuerdo que literal en la iglesia nos decían que si una persona fornicaba o se tocaba, estaba agradando a Satanás, estaba poseído con un espíritu satánico porque estaba yendo en contra de Dios. Por Dios, ¿qué tanto daño le hace la religión a los jóvenes? En estos días vi un video en internet de dos jovencitos, se veían peladitos, 18, 19 años y decían, el noviazgo cristiano no nos tocamos la mano. En el noviazgo cristiano, sí, soy novio cristiano y no beso a mi novia. Sí, soy novia cristiana y no tenemos espacio los dos solos. Sí, soy novia cristiano y nos estamos cuidando hasta el matrimonio. Sí, soy novio cristiano y el noviazgo es la preparación para casarnos. Y yo veía eso y yo me acordaba cuando estaba en la iglesia que me tocó ver cómo casaban a peladitos muy jovencitos, porque decían los pastores que es mejor que se casen a que se quemen. O sea, esa era la justificación para casar a dos mediocres, dos idioticas que apenas están empezando a vivir, que no saben ni siquiera quién son, dónde están parados y para dónde van, y los casan para que no se quemen porque tienen las hormonas alborotadas. Y claro, yo lo viví, llegaba el momento en que yo me aguantaba 3, 4, 5 meses, una vez aguanté 6 meses sin nada y eso me estaba quemando por dentro y las hormonas alborotadas y un día un día la presentadora de la farándula estaba muy escotada y ese día perdí el año, pequé, caí y me di amor yo solito, pero entré en un estado de culpa. Claro, porque me habían dicho que si yo lo hacía estaba pecando y Dios iba a poner bravo conmigo y me iba a castigar. De mi nivel de conciencia entró en culpa. Y cuando tú vibras en culpa, que esto siempre lo tengo a la mano, cuando vibras en culpa, estás por acá en un campo atractor inferior. Estás por acá vibrando bajito. ¿Y la culpa qué trae? La culpa te hace ver a Dios como un Dios castigador, como una vida maligna. Empiezas a culpar también a otras personas. Y claro, como tú bajas tu vibración, empiezas a atraer experiencias que reafirmen este nivel de conciencia. Entonces, ¿qué pasaba por esa semana? Peleaba con mis amigos, mi mamá me castigaba, perdía de pronto algún examen y yo mismo me culpaba y decía, sí, es que porque yo me di amor, porque como yo me di amor ese día, entonces pequé y me está castigando Dios y por eso me castigó mi mamá, por eso peleé con mis amigos, perdí un examen, sí, porque yo pequé. Y empiezas a reafirmarlo y se convierte en una bola de nieve donde entramos en un conflicto con la sexualidad. Lamentablemente la sexualidad hoy está descontextualizada por donde la queramos ver. A nivel religioso la venden como pecado, como maldad y que solo puede estar dentro del matrimonio. A nivel religioso, la persona que se toca y que se masturba está pecando y eso no está bien. A nivel religioso, han mostrado la sexualidad solamente para procrear. A nivel religioso se muestra la sexualidad como un tabú al cual hay que tenerle miedo y porque hay que tenerle mucho respeto porque detrás estaría Dios castigando. Pero si lo vemos por el otro lado, hoy el mundo nos está vendiendo la sexualidad de una forma muy grotesca y totalmente apartada del poder y la realidad que hay detrás. La pornografía está inundando las redes sociales, inundando el internet. Los niños hoy en día en sus tablets, en sus celulares les está llegando pornografía. El sistema cada vez está desprestigiando más el poder que hay detrás de la sexualidad. Entonces la están vendiendo desde el deseo, desde la necesidad, desde la carencia. No lo están mostrando como es su esencia, que es la esencia de la creación. Y la creación es amor, ya es con esto respondemos la pregunta. Sexualidad, ¿cuál es el principio de la sexualidad? La sexualidad es esa intimidad a través del hombre y de la mujer. Y en esa sexualidad, que yo ya lo hablé en otro podcast, es el matrimonio. El matrimonio, cuando lo vemos etimológicamente, significa el compromiso de la semilla frente a la mujer que recibe. Y aquí, cuando recibe esa semilla, se crea el matrimonio, un compromiso de creación. El matrimonio significa compromiso de creación. ¿Y qué es compromiso de creación? Que la energía más importante, la más poderosa de todas, es la energía sexual. Y la energía sexual es la que da vida.
Pero no solo vida a un muchachito, sino que da vida a todo cuanto existe. A través de la energía sexual se pueden manifestar objetivos, sueños, metas. A través de la energía sexual, cuando una pareja es consciente, puede llevar esa energía y transmutarla para manifestar sueños, para manifestar proyectos, porque es la energía más poderosa. Si le da la vida a un niño, ¿cómo no le va a dar vida a $1.000.000, a un carro, a un viaje, a una empresa, a un negocio? Pero la gente no tiene conciencia de esto porque el mundo nos está mostrando el sexo como algo depravado, cochino, como a través de la pornografía nos muestran un sexo totalmente cargado de lujuria, de deseo, de ansiedad. Y el sexo no tiene que ver con la ansiedad, el sexo viene desde la creación es amor. Y todo lo que venga desde el amor solo puede dar más amor y plenitud. Así que yo quiero responder esta pregunta de cómo considerarías tú que debería ser el sexo desde el amor, con algo que a mí me encantó en el libro Conversaciones con Dios, que por acá lo tengo. Este libro habla de todas las áreas de la vida y es muy poderoso porque me ayudó muchísimo a salir de la religión cuando estaba tan metido en los conceptos y doctrinas religiosas. Y si no te lo has leído, te lo recomiendo. Incluso yo tengo un video que por acá te lo sugiero. Es un video en mi canal de YouTube que se llama Los 6 libros que te tienes que leer en este año. Yo te recomiendo leerte solo 12 libros. Toda la vida solo te vas a leer 12 libros, ¿ok? Es mi recomendación. No tienes que leerte más. Con estos 12 libros vives una vida en plenitud, conectas con Dios. Y 6 libros te lo lees en el primer año. Dentro de esos 6 libros está este que se llama Conversaciones con Dios 1. Y te voy a leer la parte donde Dios nos habla sobre el sexo. Y nos dice el amor al sexo. Presta mucha atención. El sexo es alegría. Y muchos de ustedes han hecho de él todo menos alegría. El sexo es sagrado también. Y la alegría y lo sagrado son la misma cosa. Tu actitud frente al sexo es tu actitud frente a tu vida. Hago paréntesis acá, porque esta parte es muy importante. Tu actitud frente al sexo es tu actitud frente a tu vida. ¿Cómo te conectas tú con el sexo? ¿Le tienes miedo? ¿Tienes tabú con el sexo? ¿Crees que el sexo es malo? ¿Crees que tiene que ser una forma estructurada y tiene que ser exactamente así? Porque tu actitud frente al sexo, como tú te relaciones con el sexo, es la actitud que tienes con tu vida. Si tú le tienes miedo al sexo, si tienes cohibiciones, si tienes creencias limitantes, si lo has visto como una herramienta de castigo y de perdición, entonces tu actitud frente a tu vida es exactamente igual. La ves como castigadora, la ves como una herramienta de perdición, no encuentras satisfacción, porque tu actitud frente al sexo es tu actitud frente a tu vida. Continúo. La vida debería ser alegría, celebración, pero la han convertido en una experiencia de miedo y de ansiedad. Han reprimido el sexo, así como la vida misma, en lugar de autoexpresarse completamente con alegría. Han vuelto el sexo una vergüenza, incluso como han vuelto la vida una vergüenza, llamándola mala, difícil, complicada, en lugar de llamarla el más grande de los regalos que Dios nos dio. No es coincidencia que ustedes le hayan aplicado la misma vergüenza de sus vidas al mismo acto que genera la vida. Los códigos morales, las restricciones religiosas, los tabúes sociales y las convenciones emocionales que han puesto alrededor del sexo han hecho que sea imposible que celebren ser, es decir, que celebren la sexualidad que hace parte del ser. El sexo es una expresión extraordinaria de amor, del amor por otro, del amor por uno mismo, del amor por la vida. Deberías amarlo entonces, y lo amas. Solo no puedes decírselo a nadie. No te atreves a mostrar cuánto lo amas porque te llamarían pervertido. Pero esta es la idea que está pervertida. No te di nada vergonzoso, menos tu cuerpo y menos sus funciones. No hay que esconder tus funciones ni el amor por ellas. Este fragmento está increíble. Yo desde que lo leí, yo lo leo una y otra vez y cada vez aprendo nuevas cosas porque el sexo es amor. O sea, la misma expresión del sexo es una expresión de amor. Entonces, si respondemos la pregunta de Valentina y de Sergio Arias, ¿cómo consideras tú que debería ser el sexo desde el amor? Tal cual lo acabo de mencionar.
apartándonos de todo consenso social, de todo tabú, de toda religiosidad, de toda doctrina, de toda restricción religiosa, de todos los códigos morales, porque el sexo no debería estar cubierto de esto. Apartando de toda ansiedad, de toda culpa, de toda lujuria, que es lo que nos vende la pornografía y todo el sexo hoy, y simplemente conectándonos como una celebración de la vida. Y la celebración de la vida no tiene tabúes, no tiene etiquetas ni estructuras sociales. No tienes que decir, es que esto es muy, de pronto puede sonar raro, pero es que hacerlo la primera vez, yo nunca lo hago la primera vez. ¿Y quién te dijo que tiene que haber un tiempo establecido para tú hacerlo? No te estoy invitando a que vayas y en la primera cita lo hagas, solamente te estoy cuestionando. Es que, porque nos han dicho que si lo haces la primera vez, quizás entonces eres un fácil o una fácil, o estás cayendo muy bajo. ¿Quién te dijo que hay un tiempo establecido para experimentarte? ¿Qué tal que en un momento, en un lugar, conozcas a tu alma gemela o conectes con una persona a un nivel tan profundo que tú sientas que se están reencontrando, ya se conocieron en otras vidas, y tú sacas de tu mente tanta limitación, tantas creencias, tantas estructuras sociales y religiosas y te permites conectar y tienes una intimidad tan profunda y te permites poner amor en esa experiencia? ¿Quién dice que entonces eres esto o lo otro porque te lo permitiste vivir en la primera noche? Aparentemente, porque vienen de otras vidas. Pasa muchas veces. ¿O quién te dice que entonces tiene que ser en la quinta o en la décima? ¿O por qué la religión nos tiene que decir que es que tengo que firmar primero un contrato de posesión para yo poder hacer el amor con la persona que amo? O si no le estoy desagradando a Dios. Entonces, la mejor forma de celebrar el sexo desde el amor es apartándonos de todos los consensos sociales, tabúes, etiquetas, estructuras y conectando desde el amor con la misma experiencia que nos dio la vida, el sexo. Es un regalo de Dios. Y termino con la siguiente enseñanza que se la aprendí a un maestro. Y este maestro me decía, me lo enseñó en uno de mis retiros Ser Extraordinario. Y él nos enseñaba, cuando ustedes tengan relaciones sexuales con sus parejas, o con su dama, o con su príncipe, porque él hablaba así, y si es la primera vez, la segunda vez, si fue el primer día, a los 8 días al mes, siempre que tenga una experiencia sexual, dile a la otra persona de forma amorosa, gracias por permitirme amarme a través de ti. La sexualidad es una expresión de amor, del amor por el otro, del amor por ti mismo y del amor por la vida. Gracias por permitirme amarme a través de mí. Así que espero te haya gustado este podcast, que te genere algo de inquietud para que te cuestiones cómo estás viviendo la sexualidad, cuál es tu posición ante la sexualidad, si está de pronto cargada de tabúes, de moral, de ética, de consensos sociales, y te permitas experimentar este regalo tan lindo que Dios nos dio desde la conciencia y desde el amor. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y te dejo aquí la pregunta abajo. ¿Qué opinas de este podcast? ¿Cuál es tu pensamiento en este momento frente a la sexualidad? Te voy a estar leyendo y estaremos interactuando. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo Short Podcast. Chao.